con temores reverenciales hacia una magistratura que todavía sigue cultivando la cultura inquisitorial y no se da cuenta que ya nos encontramos en un proceso acusatorio, sino que además se presenta sólido, determinado y por supuesto en esta combinación con la experiencia y el conocimiento, ¿no? Cristian Salas Beteta está en nuestro programa el día de hoy para conversar sobre la politización de la justicia y la judicialización de la política. Cristian, muy buenas noches, bienvenido al programa. Gracias por la cordial invitación, Luis. Un placer estar con ustedes, con el maestro Luis Francia, de igual modo. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar entonces de lleno al tema, para lo cual te pido, Lucho, por favor, que hagas una introducción, una contextualización al tema del que vamos a conversar el día de hoy. Sí, buenas noches, ¿cómo están? El lawfare es una terminología americana acuñada a comienzos de este siglo, pero que en el decurso del tiempo, en el devenir histórico, ha ido imponiéndose más esta terminología en nuestro medio, donde claramente, como lo ha sostenido también en la presentación Lucho Pacheco, es que efectivamente asistimos a un proceso de judicialización de la política y de la politización de la justicia. La judicialización de la política, digamos que se refieren exactamente a situaciones políticas que deben discutirse dentro de ese ámbito. Sin embargo, hemos visto en estos años cómo es que este tipo de discusiones más bien se traslada al sistema judicial para que allí sean resueltos. Lógicamente, con todo el componente que ello pueda conllevar. Y a su vez, la politización de la justicia supone, ¿no?, de alguna manera, de que las decisiones, tanto en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, en algunas ocasiones, tienen un tinte político, de tal manera que esto genera una distorsión de lo que significa el aparato de justicia en nuestro país. Justamente sobre este tema, Cristian, bienvenido a este programa. ¿Cómo es que repercute esta nueva modalidad de justicia, para llamarlo de alguna u otra manera? Esto quiebra, afecta el principio de objetividad del Ministerio Público y también cómo esto repercute en lo que es la independencia judicial. Cristian. Muchas gracias reitero mi agradecimiento por la cordial invitación. Es un placer y un honor compartir el panel con ustedes, con tan distinguidos colegas, y seguir la secuencia de invitados. La sesión anterior estuvo nuestro amigo Lucho Lamas, quien también tuvo una exposición bastante magistral sobre el tema de la colaboración eficaz y otros aspectos. Yendo al tema que nos trae. La existencia de casos mediáticos en nuestra sociedad, la visibilización de audiencias, de procesos, de denuncias, la exposición de testigos, es algo inevitable. Creo que hay que partir por ahí. O sea, es inevitable. En sistemas más avanzados que los nuestros, como puede ser Estados Unidos, tenemos juicios paralelos, tenemos audiencias públicas, las noticias siguen la secuencia de procesos por meses. Es normal. Lo que no es normal es que esa exposición pública, la voz mediática, afecte las decisiones judiciales. Eso no es lo correcto. Entonces, tenemos que diferenciar eso de saque. En nuestro sistema, ¿cuál es el gran problema? No es la exposición de los casos, porque incluso tenemos hoy un programa Justicia TV, propalado por el propio Poder Judicial, que le permite a la ciudadanía conocer los casos, tener información, ver cómo se administra justicia, y eso está bien. Lo que está mal, y de eso tenemos que cuidarnos, y eso es lo que hay que evitar, hay que luchar por evitar eso, es que las decisiones de los fiscales o las decisiones de los jueces sean movidas, sean motivadas de acuerdo a la temperatura del clamor popular o la temperatura de la presión mediática. Eso tenemos que evitarlo, porque la decisión de un fiscal, bajo el principio de objetividad, no de imparcialidad, sino el de objetividad, tiene que orientarse a, según su actuación en la investigación, ver si está frente a un hecho con probabilidad delictiva o no.
Y si no está, sobreseer o pedir o hacer un archivamiento. Y si tiene elementos de convicción que sustentan su tesis, plantear una acusación, llevar un caso a juicio. Perfecto. Pero siempre bajo el principio de objetividad basado en elementos objetivos, en una adecuación o subsunción del hecho a la norma correcta, en atención a la ley. Entonces, bajo ese criterio es que se mueve un fiscal. Principio de objetividad. No en atención a prejuicios, no en atención a meras presunciones corazonadas o peor aún, no en atención a intereses ajenos a la función, que puede ser un interés político, que puede ser un móvil de corrupción, no en atención a ello, y mucho menos en atención a, entre comillas, quedar bien frente a la sociedad. Porque lo que hemos vivido y seguimos viviendo en nuestro país es que hay decisiones fiscales que se dan porque como hay todo un avasallamiento mediático contra determinadas personas o sector político, es bien visto que el fiscal denuncie, es bien visto que el fiscal acuse, es bien visto que el fiscal pida prisión preventiva. Y entonces, en aras de los aplausos, el fiscal no puede actuar. No puede actuar. Y lo mismo del otro lado, los jueces. El juez tiene que fallar, sea un juez de investigación preparatoria frente a un pedido de prisión preventiva, sea un juez ya de conocimiento en el contexto de un juicio oral. En cualquier momento el juez tiene que fallar en atención a datos objetivos que las partes le ponen en su conocimiento. Y entonces, si el fiscal logra sustentar, llámese, pongo como ejemplo, porque es de conocimiento público, el caso Marca Group. Si el fiscal logra sustentar que hay elementos probatorios, elementos de convicción que vinculan gravemente a la persona con el delito, logra verificar que los delitos imputados son de pena altísima y que una condena a futuro va a superar 4 años de pena privativa de libertad, logra acreditar de manera concreta, de manera objetiva, que hay riesgos, que hay peligro de fuga, que hay peligro de obstaculización y la proporcionalidad y necesidad de la medida, pues vamos a tener un fallo bien dado, porque el fiscal quien pide lo ha sustentado correctamente, pero no porque la presión mediática sumó, no porque el juez dice, no, si aquí no doy prisión preventiva, luego mañana en primera plana va a estar mi cara diciendo juez pro impunidad. El juez no puede pensar así, no puede resolver en base a eso. Y lo mismo aplica en casos de juicios orales. Entonces, la pregunta es correcta y bien dirigida porque lo que nosotros como mundo jurídico y como sociedad en realidad debemos de entender que la publicidad de los procesos es buena. Publicidad de los procesos cuando corresponde, no la filtración indebida de datos, que es otra cosa, que ahora seguramente nos va a dar tiempo para explicar y diferenciarlo, ¿no? La publicidad de los procesos es buena porque acerca la justicia, la administración de justicia al ciudadano, pero además transparenta esa labor judicial. Pero, ojo, la mediatización de los casos no puede gobernar la decisión del fiscal ni del juez, porque estamos ante juicios mediáticos, justicia paralela. Correcto. Ahora, somos más o menos contemporáneos de edad. Y recordarán ustedes que en la década de los años 70, 80, cuando éramos niños, y los medios de comunicación definitivamente no eran como son el día de hoy, digamos, omnipresentes, ¿no? Porque la televisión comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche, en ambos casos cantando el himno nacional, lo recuerdo clarísimamente. Sí. El día de hoy tenemos televisión 24 horas al día y una sobreexposición de absolutamente todo. Es decir, el ser humano se ha convertido, en palabras de Giovanni Sartori, un homo videns, ¿no? Un televita, es decir, un sujeto que ha claudicado al ejercicio de la razón para permitir más bien que lo que va a gobernar sus decisiones personales está no influenciado, sino determinado clarísimamente por la pantalla televisiva, ¿no? Y a eso se suman las portadas de los medios de prensa escritos. Ahora bien, en la década de los años 70 y los 80, la prensa cumplía su papel, el sistema de justicia cumplía su papel, y la política cumplía su papel. ¿Había relación entre ellos? Por supuesto que sí, pero alguien podría decirnos, a ver, pero había demasiada corrupción en esa... Bueno, siempre ha existido corrupción. Tanto como el día de hoy sigue existiendo, y ahí es donde viene una paradoja, que yo quiero que tú nos comentes.
A mí no me gusta utilizar esa palabra de transparentación, ¿cómo le llaman? Transparentar, ¿no? Un neologismo, es un verbo que utilizan los caviares, básicamente, ¿no? Vamos a transparentar los actos, como si fueran fantasmas, ¿no? Pero la justicia siempre ha sido transparente, Cristian, Lucho. ¿Y por qué razón? Porque las audiencias siempre han sido públicas. ¿Qué cosa se iba a transparentar? Aquí lo único que ha cambiado ha sido el hecho de que ahora a las audiencias judiciales se le mete una cámara. Y eso lo puede ver en cualquier ciudad del Perú y del mundo. Gracias a la tecnología, cualquier persona en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Pero eso lo podíamos hacer nosotros accediendo a una sala de audiencias, así que aquí no había nada que transparentar. En realidad a mí me da la impresión que la presencia de las cámaras de televisión dentro de una sala de audiencias termina convirtiendo a los operadores jurídicos en actores, o sea, literalmente actores, porque se teatraliza decisiones que ya están tomadas políticamente por intereses preestablecidos, y donde entonces todos ya sabemos que se va a dictar prisión preventiva, por ejemplo, contra Sada Boray. Todos ya lo sabemos, sepamos o no sepamos derecho. Todos ya sabemos que se va a dictar prisión preventiva contra Mauricio Fernandini. Sepamos o no sepamos derecho. El ejercicio de la participación del fiscal y del juez terminan convirtiéndolos a ellos en actores porque saben que están viendo ante cámaras y sienten la necesidad primero de gozar de sus 15 minutos de fama y luego el miedo a que luego la prensa los vaya a presentar, como tú dijiste, pues juez pro impunidad o fiscal pro impunidad. Entonces, en Estados Unidos no ingresan las cámaras de televisión a las salas de audiencias. Lo que hay son unos caricaturistas que están dibujando lo que sucede y eso es lo que luego se presenta y se publica en la prensa. El único caso que se publicó a través de la prensa televisiva fue el caso de Johnny Depp con su esposa Amber Heard en tiempo real. Fue el único. Luego el caso O.J. Simpson sí se filmó, pero no se transmitía en directo, sino que luego se transmitían extractos del juicio. Y esto era importante porque evitaba que psicológicamente el juez se sienta un todopoderoso, ya no solamente en la sala de audiencias, sino también ante los millones de ciudadanos que están viendo. Y eso psicológicamente influye mucho, igual con el fiscal. Yo te pregunto a ti, tú que has sido procurador, seguramente has sentido la presión tanto de los medios de comunicación por un lado, como también de la política por otro lado, porque tú eras abogado del Estado y perteneciendo a un ministerio como el de Justicia, entonces había una llegada directa del presidente de la República. Entonces, ¿cómo has podido lidiar tú ese ejercicio de presión y ese control de personalidad para evitar que psicológicamente seas absorbido y desbordado por todo esto que el día de hoy se nos presenta bajo el cuento de vamos a transparentar? Y a la larga tú has cumplido tu papel, has cumplido tu rol y no te has dejado entonces intimidar ni tampoco dejar inflar el pecho, ¿no? Como pavo real para presentarte como un actor de cine, pues, que es lo que finalmente sucede en los juicios mediáticos, ¿no? Ahí, en relación a tu pregunta, una primera precisión. La publicidad de los procesos es necesaria. Sí, es sumamente necesaria. ¿Por qué? Porque incluso esto termina siendo un interés estatal en el sentido de que como Estado, en contexto democrático, la confianza, la generación de confianza de la sociedad respecto a la administración pública es vital. Porque cuando esa confianza, que es el medio de enlace entre administrador y administrado, se rompe, en materia judicial, eso deviene en la justicia propia mal. Porque dicen, no creo en la justicia. ¿Por qué lo habrán soltado? Lo encarcelaron por presión política. En cambio, cuando se visibiliza cómo se desarrolló la audiencia, cómo se sustentó el requerimiento, qué criterios usó el juez para dictar una medida o condenar, eso da, entre comillas,
cierta tranquilidad y genera confianza en la sociedad. Eso en tanto, obviamente, la decisión sea correcta. Perdón, un paréntesis nada más. ¿Eso es democratización de la justicia o es oclocratización de la justicia? Bueno, no podríamos decir democratizar la justicia porque la decisión al final la tiene un tercero. Pero es que la presión es tan fuerte que... Eso es otra cosa. A eso iba desde un inicio. O sea, una cosa es hacer pública la audiencia y otra cosa es que la visión, la percepción, la presión social determine la decisión del juez. Pero por eso esa es otra cosa. La publicidad puede ser pues después a posteriori, no en directo como si fuera un talk show. Bueno, eso podría entrar en debate, como en Estados Unidos ocurre, ¿no? Se hacen crónicas post audiencia, ya. Podría ser debatible. Pero en este caso, en directo o diferido, esa percepción social respecto a si aquí se debe dictar prisión preventiva o no, se debe condenar o no, no tiene por qué determinar la decisión del juez. Y ahí viene otro factor que tiene que ver con la formación del magistrado, que tiene que ser un hombre de derecho bien formado, pero también con la seguridad o la estabilidad laboral que tiene ese magistrado. ¿Por qué? ¿Qué nosotros somos litigantes? ¿Qué es lo que vemos? No es lo mismo la decisión de un juez titular que la de un decisión de un juez supernumerario provisional. No es lo mismo, ¿sí o no? Y aquí tenemos una gran cantidad de jueces provisionales. Ahí está. Entonces, el supernumerario está pensando en cuidar su trabajo. Claro, porque a ese lo remueven así, con el dedo. Entonces, y ojo, yo he visto que incluso en canales como Justicia TV se lanzan mensajes como que las decisiones tienen que estar de acuerdo a la imagen institucional que se da hacia la sociedad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, mi decisión tiene que gustar a la sociedad para que el Poder Judicial se vea bien. Allí hay un craso error. Ya, bueno, esa primera presión quería hacer. La segunda, respecto a las presiones que uno desde determinado cargo tiene, fiscal, procurador o juez. Por mi experiencia personal, hay presión, sin duda. Uno siente la presión del trabajo y cuento una anécdota personal en los pocos minutitos que creo que tengo. En mi condición de procurador adjunto, porque yo avancé de abogado, procurador adjunto, procurador nacional, así escalé. Como procurador adjunto anticorrupción, recuerdo que en una ocasión en que el titular estaba de licencia por un viaje en el extranjero, si no me equivoco, me llega justo en esos días 3 notificaciones. Archivo del caso de enriquecimiento ilícito contra el expresidente Alan García, archivo del caso de enriquecimiento ilícito del expresidente Alejandro Toledo y una denuncia contra Susana Villarán. 3 casos. Estábamos, recordemos, en el gobierno de Ollanta-Humala, 2011, 2016, por ahí. Y me acuerdo que ese fue en años 2012, 2013. Entonces me llamaban de un medio de comunicación para que solo hable del caso Alan García. Otro medio de comunicación de línea totalmente distinta quería que hable del caso Alejandro Toledo, pero solo de esos casos puntuales. ¿Qué hice? Para sacar la pepa. Claro, querían sacar la pepa, pero orientada a cierto político, ¿no? Ya. Liquidar. Claro, así es. Y claro, eran medios distintos. ¿Qué es lo que hice? Y eso ya depende de algo que se llama criterio nada más. Eso ya no te lo enseñan, ¿no? Criterio. Convoco a todos. Ya, lo cité a la Procuraduría. Vengan todos. Yo era procurador juntos, era un desconocido. Vengan todos. Vienen todos, el de línea roja, el de línea amarilla, el de línea verde, todos vinieron. Y dije, bueno, voy a hablar de todos los casos. Y hablé de todos los casos. De todos. Este caso se archivó, sí, por estas razones. Este también, acá hay una denuncia, es necesario investigar. Susana Villarán, aliada con el poder de turno, obviamente a los de arriba no les iba a gustar. Toledo, de la línea anti del otro sector, no les iba a gustar. Claro, iban a aplaudir cuando hablara del otro, pero al final eran todos. Y mi labor era esa, o sea, ser un procurador anticorrupción que iba a impulsar, no hacer las investigaciones, porque esa es la labor de la Fiscalía, pero iba a impulsar casos contra todos. Y tampoco prestarte pues para los manipulaciones. Y no prestarme para eso. Y tanto es así, ¿y por qué comento esta experiencia? Porque ya fuera del cargo, de diversos sectores, sobre todo esos sectores que en su momento se sentían perseguidos por el gobierno de turno de Humala, terminan siendo mis clientes.
O sea, qué mejor reconocimiento de que la labor que uno hacía es entendida por esas personas, exfuncionarios, expolíticos, que dicen, bueno, usted cumplió su rol. Usted no es mi enemigo político. Usted no se ha comportado como un adversario político, un persecutor político mío. Entiendo que esa fue su labor. Ahora tengo otros procesos, defiéndame. Claro. ¿Qué mejor premio? Y eso es importante porque digamos que se entiende de que la política siempre ha tratado de presionar al sistema de justicia para obtener ciertos réditos, ¿no es así? Y justamente ese tema de la liquidación del oponente, ¿no? Hay que liquidar al oponente político y hay que trasladar esta situación al sistema de justicia. Pero al revés, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando más bien es el sistema de justicia a través de ciertos operadores, por ejemplo, filtran información confidencial para justamente coadyuvar a esa liquidación del oponente político? Cristian. El mejor ejemplo, bueno, hay dos. Uno ya lo hemos comentado. El otro es el famoso caso que así empezó a llamarse, apenas salió la pepa, digamos, el caso Lavajuez, que finalmente terminó siendo denominado el caso Cuellos Blancos. Miren cómo lo presentan, Lavajuez, o sea, querían disminuir el caso Lavajato y equipararlo con el caso Lavajuez, que es este caso que hoy conocemos como el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Ese es el mejor ejemplo de cómo una investigación termina siendo distorsionada por el manoseo político que se da, pero también por la indebida actuación de fiscales. Ahí hablamos de fiscales que en ese caso se reúnen con el presidente de la República, que es algo que ya la gente parece que ya no se acuerda, ¿no? Sí, y eso ha sido publicitado abiertamente. Que nunca antes se ha visto cómo un fiscal que está llevando un caso con investigación reservada va a reunirse con el presidente de la República. Es imposible. A ver, utilizando el mismo verbo caviar, habría que transparentar esas reuniones, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué no las transparentan? ¿Te das cuenta? O sea, es un absurdo, es un imposible. O sea, eso no tiene un amparo jurídico ni mucho menos funcional. El fiscal no se puede reunir con el presidente de la República para hablar de un caso. Y según ellos estaban hablando de que pedían presupuesto. Ni para nada. Ni mucho menos para un tema presupuestal, que no le compete a un fiscal provincial decir, presidente, quiero hablarte que me falta recursos, ¿no? Bueno, si la jefa se reunía 3 horas con el presidente para ver temas presupuestales. Y ahí recordemos la declaración de una secretaria asistente de confianza del propio Martín Vizcarra, que es lo que dijo, ¿no? Bueno, entonces, en este caso denominado los Cuellos Blancos, se dieron estas irregularidades en el contexto de interceptaciones telefónicas, incluso muchas de ellas carentes de validez legal, porque no es posible que un fiscal provincial desarrolle actos de investigación contra magistrados de alta jerarquía. Por un tema competente. Que se conocía perfectamente, ahí no hay nada que no se sabía quién era, se conocía perfectamente. Lamentablemente, por la presión mediática gigantesca que se armó en su momento, este caso devino en un atentado contra el sistema democrático, porque gracias a este caso no solo se removió al fiscal de la Nación, miren, se removió al fiscal de la Nación con un fiscal provincial como era José Domingo Pérez, dando declaraciones en conferencia de prensa y medio de comunicación diciendo: al fiscal Chávarri deben sacarlo, yo no debo estar ahí, yo no le voy a dar cuentas, yo no voy a dar informes, no me voy a presentar las citaciones que me haga. Miren. Bien envalentonado, ¿no? Totalmente respaldado. Tenemos que a raíz de este caso se detonó lo que era el Consejo Nacional de Magistratura y se diseñó una Junta Nacional de Justicia cuyas decisiones han sido bastante cuestionadas hasta esta última comunicación pública que hizo invocando al Congreso que tuvieran cierta consideración con Zoraida Ábalos. ¿Cuándo se vio eso? Cuando, por ejemplo, a Chávarri lo estaban sacando, a Pedro Chávarri, ¿no? Y era una manifiesta intervención política. Que en realidad esto era evidente. Bueno, entiendo que incluso hay una investigación en la Fiscalía respecto a cierto nivel de injerencia en las instituciones al respecto. Entonces, creo que este caso va, en el transcurso de los años, a servirnos de ejemplo de cómo la indebida actuación de los operadores judiciales, en este caso operadores fiscales, se orientó a que se utilizara políticamente no solo el proceso, sino que se desestabilizara y se reestructurara
parte del sistema de administración de justicia en aras de consolidar cierto poder para poder eliminar adversarios políticos. Aquí se hizo todo un barrido de personajes, funcionarios públicos, que obviamente eran incómodos a cierto sector político, y bueno, tenemos lo que tenemos hoy. O sea, este desorden que tenemos, que si no hubiera sido porque tocó el cambio funcional de fiscal de la nación, créame, seguiríamos hoy con el gobierno de Pedro Castillo. Efectivamente. Ahora, para terminar este bloque, así como se ha dado la politización de la justicia, existe el efecto inverso de la judicialización de la política, que termina impactando también en las decisiones políticas. Y donde el día de hoy, digamos, ya que todos están procesados, o sea, ingresar en política significa tarde o temprano pasar por la moledora de carne del sistema de justicia politizado. En ese escenario, ¿quiénes se atreven a ingresar entonces a hacer carrera política? Digamos, una persona como tú, bien preparada, con conocimiento, con experiencia de la gestión pública, tranquilamente podría ingresar a la política para poder tentar una curul. Pero, y estoy seguro que no me equivoco, si por alguna vez te ha pasado por la cabeza esa idea, dirías, ¿pero para qué me voy a meter aquí si después voy a terminar insultado, ofendido, perseguido y encima procesado y seguramente hasta encarcelado porque no le gusta mi cara al fiscal o a los fiscales héroes, por ejemplo, ¿no? Y esto entonces termina generando un perro que se muerde la cola, ¿no? Porque ni la justicia funciona, ni la política funciona, porque ambas se han compenetrado de tal manera que, desbordándose, han dejado de hacer lo que cada una de ellas debe hacer. Y en este escenario entra un tercer factor, que es precisamente la prensa, que a mi juicio es la que termina controlando todo lo que sucede en la sociedad y cortando el jamón. Fíjate, la concentración de los medios de prensa. Por ejemplo, de cada 10 periódicos, 8 le pertenecen a un solo grupo empresarial, El Comercio, con sus satélites, Perú 21, El Trome, etc. Y encima las acciones que tiene sobre Epensa. Este grupo empresarial, El Comercio, contrata con el Estado para participar en actividades empresariales de construcción y ha contratado a través de Odebrecht. Por eso es que los señores Graña Miró Quesada, dueños del Comercio, se encuentran involucrados en esta situación. En ese escenario, la prensa va a ser objetiva de presentar los hechos de corrupción de Odebrecht cuando los dueños de la empresa están involucrados en la situación. Evidentemente que no. Entonces, a eso además le sumas, porque hay una necesidad de insertar un aprovechamiento inconfesable de las ONGs que lavan dinero, y donde aparecen entonces también, pues, después del enmierdamiento que se han encargado de hacer todas estas personas, aparecen los limpiadores de la mierda y presentarse como si fueran, pues, los grandes héroes, Gorriti, los fiscales héroes, el juez héroe y cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión de lo que debería ser en este escenario tan complicado, digamos, encauzar por sus correspondientes caminos a cada uno de estos sectores para que las cosas funcionen adecuadamente sin que uno le esté jalando la alfombra al otro y viceversa? Bueno, la receta no la tengo. Y si la tuviera tendría que cobrar por ello. Pero bueno, desde mi visión como ya ciudadano, porque esa es una pregunta bastante global respecto a diversos problemas que tenemos. Pero, por ejemplo, un primer dato, el medio de comunicación no puede tener un interés directo o indirecto sobre ciertos aspectos en donde el Estado va a terminar favoreciéndolo, porque eso termina condicionándolo, ¿no? Y eso no solo pasa aquí, pasa en diversos medios de prensa del mundo, diversas realidades. Lo ideal que sería que no haya vinculación vía
financiamiento vía contratación de publicidad, y con eso, créanme, tendríamos una publicidad, unos medios de comunicación más independientes, más libres de informar y criticar. Eso. Y creo que en el contexto de Pedro Castillo hemos tenido un buen ejemplo de eso, que es Willax. El mejor ejemplo de no recibir publicidad estatal y hacer críticas coherentes, válidas, certeras, es este, el que hemos tenido. Respecto al otro, hay un, sin duda, círculo vicioso que se genera cuando tenemos politización de la justicia y judicialización de la política. Es un círculo del cual no se puede salir. Y esto es, primero, porque de un lado, la corrupción existe, vamos a ser realistas, existe corrupción, pero eso no puede significar que cualquier juez, frente a una denuncia contra un funcionario, ya piense que el funcionario es corrupto, porque eso es prejuicio y el proceso se resuelve en base a prueba sobre ese caso concreto. Y viceversa, esto ha generado tanto mal que retrasa el desarrollo del Estado. ¿Por qué? Porque el funcionario dice, yo tengo este fondo, tengo esta partida, pero he visto que a los otros, por usar los fondos, los han procesado. Mejor no lo uso. Mejor sigo construyendo canchitas de fútbol, inaugurando lositas. No voy a hacer este hospital, porque si lo hago, voy a tener un proceso de 5 años cuando yo ya no esté en la gestión. A pesar de que lo haga bien, ¿ah? Porque el problema es que los fiscales ignoran y desconocen absolutamente cómo funciona la gestión pública. Basta la denuncia, corrupto, listo, se acabó el asunto. O que seas de un partido político X. Entonces, ese fondo destinado a cubrir esa necesidad no se usa, no se cubre la necesidad, y miren cómo todo este círculo vicioso terminó afectando a quién, no al funcionario, terminó afectando a la sociedad. Así es. Necesitamos mejorar en muchos aspectos. Efectivamente. Muy bien, este es Crimen Imperfecto. Vamos a una pausa comercial. CTV Perú, un canal de verdad. La investigación periodística, los mejores destapes y entrevistas exclusivas con Claudia Toro y una variada programación de cultura, música, gastronomía y entretenimiento en CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Para lograr justicia siempre hay que pelear. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. La impunidad y la corrupción en nuestro país tienen que acabar. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Recibí la primera dosis. Pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas. La única igualdad es la igualdad ante la ley. Soy Hugo Mendoza y aquí comienza la batalla legal. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Mi querido hermano Julito, William, hermano. papá lindo. Bienvenido, pues, hermano, De tiempo, a esta nueva emisión de Estación de 2 a 4. Mira, voy a cantar así. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor te lo vi. Estoy sintiendo que voy llegando a la meta. De fondo una canción. En estos momentos
Alejandro de The Black House va a colocarle la banda presidencial al nuevo presidente de la República por 2 horas y media. El gran Gaona, bravo. Y su premier y ministro de Relaciones Exteriores y Exteriores e Interiores, este servidor. Sobre todo interiores. Interiores. Igual o más que ayer. Tus amigos, tu lugar y tu mujer, y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó, y te amarán con todo el corazón. Sin tener una ilusión, sin sentir el calor de tus besos moriré. La. Qué bonito. Sí, lindo, lindo, lindo. Háblame de lo que se ha logrado, de tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Uno más. Pues si ensayamos no sale tan bien, ¿eh? Alma para conquistarte. Alma para conquistarte. Corazón para quererte. Corazón para ti. Y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte. Corazón para tenerte. Y vida para vivirla junto a ti. Duermo contigo y hasta me siento tu dueño. Mas tú eres libre y yo lo sé perfectamente. Y así me gustas, y así te quiero. Igual o más que ayer. Igual o más que ayer. Igual o más que ayer. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados, una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso. Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros. Ya estamos de vuelta en Crimen Imperfecto y continuamos con nuestro invitado Cristian Salas. Ahora, Cristian, en estos últimos días, precisamente hablando del tremendo poder de la prensa que ejerce sobre la, digamos, la cosmovisión que la sociedad genera de los hechos. Que es a lo que normalmente llamamos opinión pública. El autor de 1984, George Orwell, decía que en realidad no existe la opinión pública, que la opinión pública es una creación que se da a partir de cómo es que la prensa inyecta determinado tipo de información y cómo orienta esa información, creando un ambiente en el cual la sociedad reacciona y presenta entonces su opinión.
Entonces, no es una opinión nacida de la propia sociedad. Por lo tanto, la opinión pública no existe, sino está creada. Y eso es política, es una forma de hacer política. O sea, la prensa finalmente ha dejado de ser prensa, se ha convertido en un factor generador de política y nos pone la agenda. En este contexto, entonces, aparece, por ejemplo, el señor Morán, que porque tiene su participación televisiva y es conocido en los medios, cree que él y sus decisiones y sus quereres pueden estar por encima de lo que la ley le señala. Entonces, él ha generado la procreación de sus hijos a través de un vientre de alquiler en los Estados Unidos y caprichosamente viene aquí al Perú. Yo creo que más que con la intención realmente de otorgarle la nacionalidad peruana a sus hijos, con la intención de crear inestabilidad jurídica y presentar al sistema jurídico peruano como un sistema, digamos, no inclusivo en los términos del caviarismo internacional, discriminador, ¿no? Porque el día de hoy nosotros tenemos que aceptar cualquier perversidad y convertirla en algo normal, es decir, la normalización de lo anormal en los términos sociológicos, y a eso le vamos a llamar inclusión y a eso le vamos a llamar no discriminación. Pero lo cierto es que se chocó con magistrados del Tribunal Constitucional que no es que sean obtusos, que no es que sean ideológicamente determinados, sino que en realidad lo que hace es aplicar la ley como corresponde. Entonces, vamos a ver este primer video, ¿no? En el cual se pinta de cuerpo entero el planteamiento de la defensa que ejerce el abogado de Morán en el Tribunal Constitucional y lo que le responde el Tribunal Constitucional para comentarlo contigo. ¿Te parece? Bien, vamos entonces, producción, con el video. Primero, la pregunta es ¿por qué el favorecido no realizó este procedimiento de maternidad subrogada en el Perú? ¿Por qué? Es una pregunta en todo caso que tendría que responder el patrocinador. No, legalmente. Que porque no existe norma. No existe norma. No existe norma. Entonces, que regule. Está prohibido en el Perú la maternidad subrogada y queremos inscribir algo que está prohibido en el Perú. Yo entendería que no está prohibida. Pero por eso estoy preguntando, si no hay normatividad, no significa que esté prohibido. Entonces, hay que hacer está permitido. No está regulado. Por eso. Es distinto el supuesto. Hablamos acá, y ese es un gran tema que no traemos a colación usualmente. La Constitución no solo son derechos, es también un modelo cultural. La cultura constitucional. ¿Está claro? De eso parte un modelo. Y aquí el modelo no ha legislado sobre la maternidad subrogada, porque sería incompatible probablemente con el tema constitucional, que se defina. Como dice la doctora, habrá legislación, legislador, etcétera. Pero técnicamente no puede haber maternidad subrogada en el Perú. No lo hay. No lo hay. Que no hay legislación, lo que fuere, no lo hay. Es como decir, no sé, ¿se puede consumir drogas en el Perú? No, no se puede consumir drogas porque es ilícito. En este caso en concreto no hay posibilidad. Entonces, ¿cómo se pretende inscribir algo que no tiene ningún amparo normativo en el caso peruano? ¿Puedo contestar? Sí. Los niños son seres humanos. Emiliano y Catalina Morán son seres humanos con dignidad. La dignidad fundamenta los derechos fundamentales. Son realidad, señor magistrado. Perdón, yo soy el magistrado. Por favor, le pediría que me responda, no por un discurso muy bonito para la tribuna, etcétera, no, concretamente. ¿Por qué? Porque ese niño sí tiene nacionalidad. Ese niño fue inscrito en los Estados Unidos. Ese niño fue procreado en los Estados Unidos bajo el amparo legal que allá existe, porque ya existe ley. Así como en los Estados Unidos existe pena de muerte, etcétera, tienen un régimen constitucional que les permite determinadas fórmulas distintas al caso peruano. Pero en el caso peruano no. No estamos hablando de una apátrida, como dijo la magistrada Pacheco. Es un niño norteamericano en estos momentos.
Bien, entonces este video es clarísimo porque nos muestra precisamente el papelón que pretendía hacer el abogado de Morán, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero, desde un punto de vista jurídico estamos ante un tema meramente de carácter administrativo. O sea, esto no tiene por qué haber llegado al Tribunal Constitucional. ¿Y esto por qué? Cualquier ciudadano en el Perú que quiere registrar a sus hijos frente a RENIEC para que figure en el registro civil, tiene que cumplir ciertos requisitos. No puede ser que a mí se me antoje inscribir un nombre de un niño sin indicar el nombre de la madre. Es imposible. Incluso esto tiene efectos y repercusiones que van a tener que ver directamente con el interés y protección de ese niño, de esa persona. ¿Por qué? Cuando uno va a un centro de salud para hacerse un chequeo, ¿qué te preguntan? Antecedentes de salud familiares. ¿Cómo sabemos que esta persona ha nacido una persona que no tiene cáncer, que no tiene alguna enfermedad genética, que posteriormente va a ser importante para proteger a este individuo? Bueno, en el caso que estamos comentando, yo lo que noto es que hay una intención más allá de buscar una nacionalidad sobre pretexto del derecho a la identidad, del derecho a la nacionalidad, del derecho a la dignidad, que en este caso no se ven para nada afectados ni están en riesgo. Los niños en este caso tienen una nacionalidad estadounidense, han sido procreados allá bajo una metodología amparada allá, no reconocida aquí en el Perú. Entonces, lo que se pretende hacer aquí es tratar de, a través de una demanda, entiendo que es un amparo, ¿no es cierto? A través de un amparo, modificar la legalidad. La legislación. Eso, modificar la legislación, que ojo, como correctamente lo dijo uno de los magistrados, creo que es el doctor Gustavo Gutiérrez, la legislación no significa simplemente el establecimiento de requisitos o procedimientos. La legislación obedece a todo un plano cultural que es el que conlleva que nuestra Constitución, nuestra legislación civil, penal, tenga cierta regulación. En este caso, nuestra sociedad todavía, a diferencia de la estadounidense, no contempla ciertas circunstancias, ciertos modos de vida, y por tanto aquí no se admite lo que el señor Morán hizo en Estados Unidos. Así de simple. Y no se puede, a través de una demanda sobre pretexto de afectación al derecho a la nacionalidad o a la dignidad, no se puede buscar quebrantar o modificar una ley, porque eso ya no es competencia de un litigante, eso es competencia del constituyente, del poder legislativo. Del legislativo, claramente. ¿No? Ese es mi punto de vista en este caso. Es una forma de politizar, pues, el hecho, o sea, politizar no partidariamente quiero decir, sino politizar en un sentido amplio de la palabra. Y ahí quisiera que me permitas agregar lo siguiente. Y entonces, no solo lograrlo a través de fundamentos jurídicos plasmados en su acción de amparo, sino valiéndose de la presión mediática de cierto sector hacia los tribunos, que eso sí es totalmente indebido, comentando justamente lo de la presión mediática. Eso es indebido, no se puede utilizar ONGs, posiciones a favor de cierta ideología para forzar a los magistrados del Tribunal Constitucional a que dicten un fallo en ese sentido. Sí, vamos a ver el segundo video en el cual hay un interesante cruce de opiniones. A ver, adelante, producción. Me estaba refiriendo al daño que puede resultar para sus hijos no conocer a su madre, al menos a la madre que lo tuvo 9 meses, si es que ella quiere conocerlo. A lo mejor la señora no quiere ni conocerlo porque solo quería la plata. También puede ser un poco duro para los niños, conocer esto, ¿no? La conocen, o sea, saben quién es, yo sé quién es. O sea, es una persona que no tiene ningún interés en inscribirse como madre de ellos porque no se considera madre de ellos. Tiene 4 hijos y ha hecho esto antes también. Y mis hijos tienen muchas fotos con ella, no sé, o sea, no hay un desvínculo con ella, pero no hay una relación de madre de ella hacia mis hijos. Entonces, si hay esa relación, ¿por qué? Leyendo en esta sentencia que usted, bueno, después le comento eso, la sentencia, no voy a leer los nombres, dice que tanto esa señora como su esposo colaborarán con el demandante Ricardo Morán Vargas y firmarán todos los documentos necesarios para obtener el certificado de nacionalidad del Perú. Entonces, ¿por qué usted no facilita dando el nombre de la señora y se acaba el problema? ¿Sería lo correcto? No.
¿Por qué no? Porque desde el principio nuestro convenio es que ella no quiere una vinculación y yo no quiero que ella figure como la madre de mis hijos porque no lo es. Cristian, tú hablaste de la necesidad de conocer a la madre desde una perspectiva biológica. Lógicamente, es necesario, es importante saber el antecedente, quién es filialmente, cuál es el entroncamiento para verificar los antecedentes médicos. Pero legislativamente, en nuestro país, ¿es importante desde una perspectiva legislativa conocer a la madre? Sin duda que sí. Por temas médicos, por temas legales, temas de herencia, por ejemplo, de sucesión. Y en nuestro país lo trascendente para el registro es justamente saber quién es la progenitora de este ciudadano. Esa es la base. Incluso podríamos en nuestra legislación permitir que una mujer inscriba a su hijo y ella misma indique el nombre del padre. Sin duda, ahí no hay ningún problema. El problema aquí se da en que el demandante señala él no conocer a la madre, no tener datos de la madre, y dice una falacia, que es, no, el niño nunca va a mencionar o preguntar por su madre. Eso es falso. Si no le hablan de la madre, nunca va a preguntar por la madre. Eso es Sí. ¿no? Es una estupidez, en realidad, ¿no? Y cuando llegue el Día de la Madre en el colegio y la celebración, No irá a ese día, seguramente, según su tesis, ¿no? No existe. Lo que él no ve no existe. Bueno, realmente es impresionante los niveles de estulticia a los que se está llegando precisamente por gente como esta, que es la que se encarga de destruir el sistema de valores, el sistema jurídico, porque más allá de todo lo que tú has señalado, que efectivamente tiene que ver con la cultura, cómo influye en la generación de la legislación, las facultades constituyentes para poder hacerlo, legislativas, etc. Lo cierto es que estamos hablando de un ser humano, y el ser humano tiene que desarrollarse en un sentido integral, y parte integrante por definición ontogenética del ser humano, es decir, eso viene en nuestra naturaleza, es buscar a la madre. Si a ti te van a decir entonces que tu madre fue un vaso de vidrio o un vientre de alquiler, ¿cómo impactará eso sobre el ser humano? O sea, realmente es un experimento que yo quisiera hacer, ¿no? Un vacío existencial. Eso es lo que genera. Y eso es lo que están buscando estos señores. Esta es la política ideológica que están queriendo Es la insertar, destrucción ¿no? del concepto familia, la destrucción de valores establecidos que en nuestra sociedad son amparados. No estamos en otras realidades. En nuestra sociedad todavía esas ideologías no han calado tan hondo como para desestabilizar el concepto que se tiene estándar de familia. Y Dios quiera que nunca calen tampoco, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian, por haber Gracias estado a el ustedes. día de hoy en el programa. Ha sido la voz y presencia de Cristian Salas Beteta en Crimen Imperfecto el día de hoy. Vamos a una pausa comercial mientras despedimos a nuestro invitado. Muchísimas gracias y ya regresamos. Un mejor país es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados.
una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso. Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros. CTV Perú, un canal de verdad. La investigación periodística, los mejores destapes y entrevistas exclusivas con Claudia Toro y una variada programación de cultura, música, gastronomía y entretenimiento en CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Estamos en CTV Perú, 20.4 de la señal abierta y en la multiplataforma de las redes sociales también. Te comento, Lucho, que cuando estaba viniendo al canal me encontré con esta moda, ¿no? De los patines. Hay muchos chicos que salen con sus patinetas. Sí, sí, claro. Y con casco y rodillera. Con casco y rodillera. Para que no se golpee. Para que no se golpee. Pero hay quienes salen a hacer patín, pero sin casco ni rodillera, ¿no? ¿Qué tal golpe? Entonces, esta semana ha habido una patinada de esa naturaleza de la señora Oxenford, la popular gringa, y se ha caído definitivamente y se ha golpeado todo, ¿no? Vamos a ver el video para poder comentarlo. A ver, adelante. Quiero anunciarles que ya llegó la doctora Delia Espinosa, fiscal suprema, que debería estar ahora mismo trabajando donde corresponde, en el Ministerio Público, no en una plaza en el Jurado Nacional de Elecciones. Dicen que no hay presupuesto, que no hay espacio para ella, porque no reemplaza a la saliente Zoraida Ábalos. Parece que Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, se la tiene jurada. Pero pocos hablan de Patricia Benavides, nadie la toca a la señora, ¿no? Ayer en un reportaje ni de la tesis se habló, no, o de las tesis, no entiendo, no me entra en la cabeza cómo no guarda por lo menos algún tipo de prueba escrita, por lo menos a puño y letra, de lo que fue su trabajo académico para lograr el cargo que hoy ostenta. Lo que va a venir a contarnos Delia Espinosa es bastante grave. Por más de que haya muchos medios, programas que no quieran no meterse en asuntos espinosos, porque no, ¿quién quiere quedar mal con la fiscal de la Nación? Nosotros no tenemos problema en quedar mal con nadie, y eso ya lo sabe la gente. Así que aquí hay espacio para todos, por supuesto. Ahora bien, yo quisiera aprovechar, por favor, Juliana, de dejar muy en claro algo. Yo no he denunciado a la señora fiscal de la Nación ni a mis colegas, los señores supremos. A quien sí le he denunciado y hay una investigación preliminar en curso es a la gerente de la Oficina de Registro de Fiscales, porque ella es la que elabora el documento. Bueno, sinceramente, esta patinada debe haber dolido bastante, porque ¿qué es lo que pasa aquí en este caso? La señora Oxenford presenta, ¿no?, con bombos, y lo había anunciado ya a través del canal, ¿no? Gran denuncia contra la fiscal de la Nación. El día de hoy la fiscal de la Nación deja de ser fiscal de la Nación prácticamente, ¿no? Un tremendo destape. Y se presenta la fiscal suprema Delia Espinosa, que es fiscal suprema titular, pero que está designada en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ella lo que está queriendo hacer es ir a la fiscalía, porque ya no quiere estar en el Jurado Nacional de Elecciones. Correcto, sí. Para que envíen entonces a un suplente probablemente. Y además, los que conocen a la doctora Delia Espinosa, pues es una fiscal de trayectoria, de carrera, por supuesto que sí.
Y nosotros lo hemos conocido como abogados litigantes, hemos visto que efectivamente es así. Entonces la señora Oxenford lo que hace es decir, va a presentar una tremenda denuncia, ¿no? Esta denuncia contra Patricia Benavides y las tesis, y seguía hablando de las tesis, yo no sé por qué obsesión con las tesis. Hay una fijación ahí por ahí. Hay una fijación. A mí me gustaría conocer la tesis de la señora Oxenford. ¿Habrá estudiado periodismo? Sería interesante. ¿No tiene? Definitivamente. Bueno, entonces, en fin. Bueno, entonces, y al final la propia fiscal suprema tuvo que desmentirla, ¿no? Le dijo, yo no he presentado ninguna denuncia, y esto tampoco es ni siquiera una queja. Claro. No es ninguna, porque yo la conozco a Patti de muchos años, somos amigas. Lo que sucede es que efectivamente hay un entrampamiento a nivel administrativo de funcionarios de menor rango, que son los que de alguna manera están poniendo pues las trabas para efectos de que ella pueda ocupar el cargo que legítimamente le corresponde, ¿no es así? Así es, efectivamente. Entonces, en este caso ha habido una denuncia contra la gerente de la Oficina de Registro y Evaluación Fiscal, OREF, porque es precisamente la que ha entrampado esta situación, según Delia Espinosa, ¿no? Pero la terquedad de Juliana Oxenford de querer seguir tratando de jalar la lengua para que diga que era sí una denuncia, no, pero usted ha dado una entrevista en el semanario de Hildebrand en sus 13 y ahí ha hablado de denuncia. No, yo no he hablado de ninguna denuncia. Ella, la misma fiscal suprema Delia Espinosa, efectivamente a quien conocemos y que es una gran fiscal de carrera. De carrera, por supuesto que sí. Ratifica, ¿no? Yo te agradezco, Juliana, pero aquí definitivamente no hay ninguna queja, esto no es ninguna queja, no es ninguna denuncia, ni contra Patricia, ni contra mis colegas, sino contra una funcionaria de tercera línea. ¿Qué tal patinada, señora Oxenford? A sobarse nada más. Sí. De Encorup, estamos haciendo un cherry. Para la próxima hay que usar casco y rodilleras. Esa es una buena solución. Muy bien, ahora vamos con la ostra de la semana. ¿Quién es? Adelante, producción. Francamente, ¿qué tal ostra? ¿No? Y definitivamente esto demuestra que Odebrecht sigue todavía controlando los hilos del poder, no solamente del poder político, sino del poder mediático, porque ya sabemos que el poder mediático es el poder político finalmente. O sea, el control de la sociedad el día de hoy está en manos de la prensa masiva, ¿no? Como, por ejemplo, el Grupo El Comercio, de la familia Miro Quesada, que por supuesto no tiene la culpa de tener a unos delincuentes como los dos señores Graña Miro Quesada que están involucrados en esta situación. El problema de la familia Miro Quesada sí consiste en permitir que la empresa periodística se preste a cubrir la corrupción y atacar a quienes están luchando contra la corrupción. Y este es el caso de Federico Salazar, precisamente, ¿no? Que escribe en su columna un brulote en el cual ataca a Porky, considerándolo enemigo de la inversión. ¿De qué inversión, señor Federico Salazar? De la inversión de Odebrecht. ¿Odebrecht ha hecho inversión en el Perú? Bueno, claro, definitivamente ha hecho inversión para sus propios bolsillos, ¿no? Pero no para el Perú. Y usted, señor Federico Salazar, sale a defender a Odebrecht atacando al alcalde de Lima. El alcalde de Lima no es precisamente santo de mi devoción, Yo no he votado por él, públicamente lo digo, pero llevar a atacarlo de esta manera, que además está intentando revertir el tema de los peajes, ¿no? Porque hay que decir claramente también, ese es un factor muy importante, ¿no? El tema de los peajes que ahorita está en discusión y lógicamente ya está respondiendo la Municipalidad de Lima. Ese sistema de corrupción tan... ya no sé ni qué adjetivo utilizar definitivamente, ¿no? Una forma de robo, pero impresionante. Bueno, vamos ahora a ver otro video en el cual hay un dúo que en estos últimos días también ha hecho noticia. José Graña Miro Quesada, juntamente con el fiscal héroe, José Pérez Gómez. Adelante, producción.
Vamos a hacer preguntas de precisión a lo que usted nos ha referido, señor José Graña. Sí. ¿En qué lugares se ha reunido con el expresidente Alan García Pérez? Precisando, señor José Graña. Como he dicho, yendo al final, digamos, nos hemos reunido en las inauguraciones de obras, nos hemos reunido en el avión presidencial. En el avión presidencial había hay una cabina especial para el presidente y a la cual él eventualmente llamaba a los invitados que estaban en la parte de atrás. Alguna vez estaba ahí con él, conversado. Y lo más importante es lo que decía al principio, estas comidas que hacía en Palacio de Gobierno y que también hicimos después en nuestras casas, digamos. Recuerdo la comida de la casa de Alberto Benavides o la casa de Mario Brescia. Y como dije, también invité yo una vez. Cuando usted nos ha señalado de que esta relación iba aumentando, ¿a qué se refiere usted? No, que en cada una de esos almuerzos o comidas había, más que en el almuerzo, había la posibilidad de conversar con el presidente de temas de política o de temas internacionales. ¿Con quién tomó contacto la empresa Odebrecht? Repito, con Hernando Graña. ¿Qué es lo que buscaba Odebrecht en relación a ustedes? Bueno, no, en ese momento formar un consorcio, lo que ellos querían era entrar al consorcio, considerando que era un consorcio que tenía, supongo, muchas posibilidades, y siempre a Odebrecht lo que le interesaba más era la construcción, no le interesaba la operación, ¿no? Bien, en este video claramente se advierte un tema de interrogatorio, y esto se dio con ocasión de la declaración de señor Graña en el caso Metro de Lima. Muy bien, pero lo importante aquí es saber el contenido de la colaboración eficaz, porque hay que reconocer, y esto también ha sido noticia en esta semana, de que él habría sido excluido de este proceso precisamente por una decisión del juez Carguancho, Concepción Carguancho. Pero lo interesante sería saber el contenido de ese acuerdo. ¿Por qué razón? Porque si solo habría ratificado los 4 hechos que reconoció Odebrecht, entonces aquí sería una suerte de información o de declaración cruzada, que es como se conoce esto, ¿no? La ratificación de un colaborador por otro colaborador. ¿Cuál será entonces o cuál sería el aporte que finalmente ellos brindaron para obtener un premio? Claro, o sea, para decirlo en palabras sencillitas, esto es prácticamente escribir sobre lo escrito. ¿Cuál es la novedad entonces? Claro. Esto es llover sobre mojado. Habría ¿Cuál que es la conocer novedad? el contenido, ¿no? El contenido para ver si es que también le han aplicado el criterio de progresividad al acuerdo de colaboración. Figura que no existe en el Perú, dicho sea de paso, porque esa progresividad en realidad genera una inmunidad que termina siendo impunidad. Y seguimos nosotros, sin embargo, con esta vocación de esconder las cosas, ¿no? O sea, no solamente es un acuerdo secreto el que se suscribió con Odebrecht, sino también es un acuerdo secreto el que se suscribió con los señores Graña y Miro Quesada. Claro, y es interesante porque, como quiera que ya es público, ¿no? El tema de los nombres, es decir, de los colaboradores, ya todo el mundo lo conoce, sabe quiénes son y cuál es el contenido aparentemente de sus declaraciones. Entonces, ¿cuál es el sentido de seguir manteniendo en secreto, en reserva, el tema del acuerdo? Y hay una obsesión que no se explica definitivamente en términos de una psicología sana. O sea, quizás en un escenario psicótico, psiquiátrico, ¿no? Esta obsesión de José Pérez Gómez por Alan García, ¿no? A ver, señor, ¿qué habló con Alan García? ¿Cuándo se reunió? ¿Qué quería? Un poco más le pregunta si le mostró cuánto calzaba Alan García, ¿no? O sea, ¿cuál es la obsesión de hablar de la persona a la que generó
en términos, a ver, de causa eficiente su muerte, señor José Pérez, porque usted es el causante eficiente en términos aristotélicos del suicidio de Alan García. Y ahora sigue usted profanando su nombre de una manera francamente grosera y además ha tenido la desfachatez de arremeter contra el centenario partido aprista peruano. Usted, que lucha contra la corrupción, pero que sin embargo corruptamente le filtra videos a su amigo Gorriti, ¿qué legitimidad tiene para hablar de lucha contra la corrupción? ¿Eso es un héroe? Claro, la filtración de información también es un acto de corrupción, porque lógicamente aquí estamos ante reserva de información de acuerdo a la propia normativa procesal de nuestro país, pero sin embargo, casi en tiempo real sale como noticia, lógicamente, en los medios afines a ellos, ¿no? Uno de los más importantes periodistas del Ecuador, Rubén Montoya, acaba de publicar una reflexión que a mí me parece interesantísima y que, como es cortita, la voy a leer. Se llama La corrupción no soy yo. Dice: soy el médico que ordena exámenes complejos, quizá innecesarios, en el laboratorio que me paga por cada cliente que le doy. Soy el abogado que se inventa gastos que no hace y coimas que no reparte, y de los que estafan al fisco. Yo soy el contador. Soy los 40.000 burócratas que alargan o entorpecen un trámite por el cual el Estado les paga a tiempo, y bien. Soy los 15.000 conductores multados cada mes por estacionar en doble fila, y los miles más que no lo fueron por manejar viendo el celular. Soy el tendero que usa balanzas amañadas. Soy el proveedor que infla los costos y el gerente de suministros que se lleva el sobreprecio. Soy el supermercado que paga a sus proveedores cada 3 meses, aunque recibe diario el fruto de sus ventas. Soy los cientos de jueces o fiscales que tarifan sus providencias y sus dictámenes. Y soy los tribunales que cobran por liberar o encarcelar sin que cuente la inocencia o la culpabilidad. Soy quien contrata a extranjeros para ayudarlos, entre comillas, y les paga menos del sueldo mínimo vital. Soy el empresario que retiene los aportes al Instituto de Seguridad Social de sus trabajadores. Y soy los trabajadores que se pasan 2 horas en el trabajo chateando vía WhatsApp. Soy la comisión que amaña concursos que llama de méritos, pero son de compadrazgos. Soy el profesor que no va a clases o va poco, pero eso sí, cobra todo el sueldo sin titubear. Soy el alumno que plagia sus tesis o sus tareas. Atención, José Domingo Pérez. Y soy todas las universidades que lo saben, pero no hacen nada por cambiar. Agárrate esa Acuña. Soy las 120.000 amas de casa que no afilian a sus empleadas, y soy las empleadas que roban comida a sus jefas. Soy el bacán que escucha música como si viviera en un descampado, viviendo en un condominio, bota basura donde se le encanta e insulta a quien le reclama. Soy el padre que inculca a su hijo que lo importante es tener, llegar como sea, es decir, ganar, sin importar valores. Soy, en fin, el ciudadano bueno, devoto y honesto, patriota y trabajador que maldice haber nacido en Ecuador. Bueno, es que él es un periodista ecuatoriano, aquí lo podríamos traslapar diciendo que maldice haber nacido en el Perú porque alguien nos desgració la vida llenándola de políticos corruptos. Ellos son los culpables, los que joden a la nación. ¿Quién diablo los habrá elegido? ¿Ah? Siempre me lo pregunto porque la corrupción son todos ellos, menos yo. ¿Ah? Qué interesante, definitivamente buenísimo. Bueno, esa es la corrupción. Ese es el cáncer de la corrupción. Y hablando de corrupción, vamos ahora con un video en el cual se presenta el amenazante Pedro Salinas, que ha perdido todas sus batallas, tiene muchas deudas a la justicia y sin embargo arrogantemente está empeñado en perseguir a la iglesia de Dios. A ver, adelante. Que hacia finales de año recién tendremos noticias sobre lo que va a ocurrir con el sodalicio de vida cristiana. Y si pasa algo, que ya ahí, para mí sí, eso sí sería un milagro, si pasa algo
que se agarren los pro Eclesia Santa o Avanzada Católica, que se agarren los heraldos del Evangelio y que se agarren los lazos de amor mariano de Colombia. Y así hay N cantidad de grupos con este mismo perfil, sectario, mafioso, de utilizar una fachada católica, darle la vuelta al concordato para amasar dinero. Bueno, nosotros hemos condenado permanentemente a aquellos sacerdotes que indignamente han ejercido su posición de precisamente pastores de Dios para cometer actos execrables como los de pedofilia. Indudablemente eso no tiene absolutamente ningún tipo de defensa que quepa en la situación. Sin embargo, por la presencia de estos pedófilos, ¿eso significa que toda la iglesia es pedófila en su conjunto? La iglesia que fundó Jesús, el Hijo de Dios, cuando designó a Pedro la roca, la piedra sobre la cual construiría su gran iglesia, claro. Todos deben pagar, todos los católicos, y este país es manifiestamente cristiano católico, debemos pagar por 5, 6 o 15, 20, por último, 100 pedófilos, cuando somos millones de católicos que sí respetamos los valores. De ninguna Pedro manera. Salinas. De ninguna manera, ¿no? Hay que ser, en este caso, selectivos y hay que castigar a los que realmente lo son. Y justamente el Poder Judicial tiene que encargarse de esas situaciones específicas. Pero lo que no se puede hacer es generalizar. Así es, efectivamente. Y eso es mezclar a todos. Y ¿no? eso Como que precisamente, todos somos iguales y por lo tanto hay que combatirlos. Eso creo que está mal. Y eso es precisamente lo que ha hecho Pedro Salinas con el caso del sodalicio al cual se encargó de perseguirlo. Yo personalmente he escrito un largo artículo condenando precisamente a Figar y todos estos miembros del sodalicio que encubrieron los actos de pedofilia. Pero lo cierto es que el señor Pedro Salinas no solamente perdió la investigación que se inició en la Fiscalía, sino que además perdió el juicio de querella que le inició el arzobispo de Piura y que además demostrando caridad cristiana, demostró que no había impulsado esa querella para sacarle plata a Pedro Salinas, que es lo que él hubiera hecho en el caso contrario, porque lo perdonó. Lo perdonó, demostrando caridad cristiana. Claro que sí. Pero a pesar de ser un perdulario consuetudinario, me salió en rima sin mucho esfuerzo, Pedro Salinas ahora amenaza, ¿no? Vamos a ir contra otras congregaciones. El ataque ya es clarísimo, es contra la Iglesia Católica. Y esta es la prensa de la que hablábamos precisamente. Es la prensa que politiza, es la prensa que se encarga de utilizar las cámaras y la atención para sembrar lo que considera desde su punto de vista ideológico algo que debe ser atacado. Pero cuando se trata de las perversidades de los movimientos LGBTIQ+, y no sé qué perversidades más, ahí sí no dice absolutamente nada el señor, ¿no? Cuando se habla de la pedofilia, por ejemplo, que el día de hoy ya no se debe llamar pedofilia según estos retorcidos mentales, sino se tiene que hablar de amor transgeneracional, porque yo de 48 años puedo sentirme un niñito de 10 años y por lo tanto puedo tener relaciones sexuales con una niñita de 10 años siempre y cuando ella tenga aceptación. Ahí sí no dice pedofilia, ahí sí no dice nada el señor Pedro Salinas. Así de miserables son estos caviares que utilizan la prensa para destruir la sociedad y los sistemas de valores. Pero aquí no les vamos a pasar por alto, por supuesto, porque nosotros no le aplaudimos ese tipo de porquerías y tampoco venimos a defender las porquerías que suceden dentro de los senos donde nosotros participamos y que más bien condenamos. Este es Crimen Imperfecto, una pausa comercial y regresamos con el mega operativo Bermejo.
CTV Perú, un canal de verdad. La investigación periodística, los mejores destapes y entrevistas exclusivas con Claudia Toro y una variada programación de cultura, música, gastronomía y entretenimiento en CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Para lograr justicia siempre hay que pelear. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. La impunidad y la corrupción en nuestro país tienen que acabar. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Recibí la primera dosis. Pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas. La única igualdad es la igualdad ante la ley. Soy Hugo Mendoza y aquí comienza la batalla legal. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Como estamos viendo, la Fiscalía ha montado un operativo, un megaoperativo, que ha abarcado varias provincias de nuestro país, justamente para desmantelar un grupo de personas que han sido promovidas desde la cúpula del gobierno del expresidente Castillo, claramente Sánchez Sánchez y otros funcionarios vinculados, y también, como no, el señor Bermejo, el congresista Bermejo. Y claramente hemos advertido y estamos viendo cómo es que estas personas han utilizado este organismo de reconstrucción con cambio de esta autoridad autónoma, entre comillas, que en realidad ha servido para hacer licitaciones amañadas, es decir, cometer hechos delictivos para apoderarse de fondos del Estado. Lo curioso del asunto es que de esto sí no hablan los medios de comunicación de la prensa masiva, ¿no? Yo le veo la cara a la señora Mávila Huerta, que se horroriza porque le escucha a Javier Milei cuando dice estos zurdos hijos de puta, ¿no? Y se horroriza Mávila Huerta. Pero cuando ve este tipo de cosas no se horroriza, no pone la cara de estupefacta mujer que demuestra ser una moralista, ¿no? de las cámaras de televisión. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sigue existiendo esta autoridad de reconstrucción con cambio? Esta fue creada por PPK, ¿no? Aprovechando la situación del fenómeno del Niño que golpeó el norte del Perú. El norte, sí, claro. Pero PPK era pues un hombre corrupto, así que entonces aquí también tenía que sacar su tajada, pues, ¿no? Claro, porque hay que recordar que en este último informe que hicieron, ¿no? Que ha sido de público conocimiento, difundido masivamente, que muchos de esos proyectos, de esas obras que estaban proyectadas a su ejecución, sencillamente no se ejecutaron. ¿Dónde fue a parar ese dinero? No se sabe. Y lo cierto es que ahora han insistido, ¿no? Con el gobierno del expresidente Castillo en mantener esta estructura, ¿no? Pero que ha servido para enquistar con gente corrupta, ¿no? Y de esa manera buscar favorecer a empresarios corruptos que finalmente no terminan de ejecutar ninguna obra. Dentro de esos corruptos se encuentra precisamente dos bien vinculados al congresista Guillermo Bermejo, que además de estar acusado por pertenecer a una organización terrorista, bueno, en realidad la acusación es doble, ¿eh? Porque recordemos que Bermejo aparece muy feliz celebrando con unos camaradas, yo creo que incluso camaradas de armas, patria o muerte, venceremos. Ese era el lema clásico del MRTA.
pero sin embargo también tenía vínculos con Sendero Luminoso, o sea, y quienes hemos vivido esa época sabemos perfectamente que Sendero y el MRTA pues eran enemigos mutuos, pero Bermejo parece que fue el San Martín de Porres, que unificó a los dos. Y ahí está ahora los resultados de su acción, ¿no? Porque sus asesores, que son los señores Javier Jara Aguirre y Yul Valdivia Beteta, han sido detenidos precisamente por lo que tú comentabas, esta relación con Sánchez Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, donde el jumento, Pedro Castillo, se reunía para robar, ¿no? Y recibir las coimas. Sí, bueno, felizmente estos vientos, digamos, poco a poco están cambiando, ¿no es así? En América Latina también tenemos nuevos vientos, en el sur de nuestro país. Así es. Preséntanos, por favor, esos nuevos vientos. A ver, vayamos al video de Milei. Por lo tanto, no solo somos superiores en lo productivo, somos también superiores en lo moral, somos superiores en lo estético. No hay alternativa, somos mejores en todo. Tomen conciencia de ello y vamos por ello. Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! A mí me encanta mucho la energía de Javier Milei. Y me encanta porque es un hombre valiente que ha surgido individualmente sin una maquinaria que lo haya catapultado a la Argentina, ¿no? Porque él está ahí por su propio mérito. Y a pesar de que él se proclama un anarcoliberal, una cosa media rara, ¿no? Yo, bueno, públicamente he dicho, y creo que quienes me conocen saben perfectamente que yo soy hegeliano marxista, doctrinariamente hablando. Así que entonces no podría yo compartir con el anarquismo en ninguna expresión. Pero lo cierto es que la energía y la fortaleza con que Milei ha enfrentado a lo que él denomina la casta, y la casta no es otra cosa más que el poder zurdo, el poder caviar, representado por Cristina Fernández, juntamente con todo su aparato, con el presidente de Argentina, que en realidad no es el que gobierna, porque el que gobierna es su vicepresidente, con Cristina, y que son unos tremendos rateros, ¿no? Y de eso la caviarada aquí en el Perú tampoco dice absolutamente nada, ¿ah? Entonces sale con esta energía y con, digamos, el faracioclasismo que caracteriza a Milei, diciéndoles: zurdos hijos de puta, les llegó la hora. Yo lo aplaudo, ¿eh? Yo lo aplaudo definitivamente. Y no me horrorizo porque estoy escuchando una procacidad de semejante tamaño, porque en realidad creo yo que ya se ha hablado con el lenguaje decente, ya se ha hablado con el lenguaje de la diplomacia y definitivamente no sirve. A esta gente hay que decirle por su nombre: hijos de puta, ¿no? Pero Cristina Fernández, que es una caradura, como buena caviar, ¿no?, le responde a Milei. Vamos a ver el video. Acá la única, y quiero... Miren, no, presidenta, no, miren. Acá no es casualidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola. Y no quiero ser autorreferencial. Pero esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? Bueno, claramente lo que estamos viendo es una proclama normal en este tipo de personajes, victimizante, ¿no? En el sector, ¿no? Victimizarse, ¿no? Eso es lo que más saben. Sí. Y además, pretendiendo copiarle el estilo que Milei ya ha impreso y que lo ha definido, ¿no? Al famoso peluca Milei, hablar sin pelos en la lengua.
No me jodas, le dice Cristina Fernández, ¿no? Pero no, ya no cabe, Ya definitivamente. no cabe. Ahí sí suena grosero. En Sí. boca de Cristina sí suena grosero. Ya no es, porque ya no es natural. A mí me han amenazado de muerte. Ya esa victimización, pues, esas amenazas de muerte creadas, además, porque ciertamente alguien salió, recordarás, con una pistola y no pasó nada, ¿no? Y todo esto como decimos, fue Armani. Fue Armani, sí. Así como la Rosita Blanca, las amenazas de muerte a Jorge Luis Salas Arenas también, ¿no? Donde la resistencia, dicho sea de paso, quiero hacer un comentario final sobre este particular. J. Maelo está siendo perseguido judicialmente con la acción de Gorriti y su IDL a través de su brazo jurídico, que es este señor, el abogado del IDL, que se encarga precisamente, pues, de dar las ejecuciones jurídicas y judiciales, ¿no? ¿Y por qué razón se le persigue a J. Maelo? Porque J. Maelo ha dicho que esa organización del IDL es una organización filoterrorista. ¿Y dónde está el raje? ¿Dónde está la difamación, la calumnia o la difamación? ¿No es cierto acaso que el IDL tiene dentro de sus filas a un senderista condenado que ha sido indultado? Sí, ¿Acaso claro. eso no es cierto? Públicamente Ahora, denunciado. ha sido indultado. El indulto es un perdón que le ha dado el presidente de la República y que además ha salido mañosamente sacado de ese indulto. Y ese indulto, felices de la vida, los de IDL lo aplauden, pero impiden el indulto de Alberto Fujimori, que ya tiene 2 sentencias de habeas corpus y las 2 han sido frenadas. Ahí sí se horrorizan. Entonces, ¿qué cosa significa la palabra filoterrorista? A ver si aprenden un poquito de gramática, y de gramática latina estos señores. Bueno, Gustavo Gorriti no es periodista, pues él utiliza las palabras para destruirlas en realidad y para destruir a personas. Si conociera las palabras semióticamente, semánticamente, otra sería pues la historia, ¿no? Pero es un ignorante en esta materia. La palabra filo, ¿no? Filoterrorista, filoaprista, filosenderista, ¿no? Filocomunista, filo, del latín filium, y a su vez del griego fileo, que significa hijo. Así que cuando entonces decimos filoterrorista es porque estoy prohijando al terrorismo. Cuando digo filosenderista es porque estoy prohijando al senderismo. Y eso no es lo que ha hecho IDL al prohijar, recibiendo a un senderista indultado dentro de las filas de IDL. ¿Dónde está la calumnia? ¿Dónde está la difamación? ¿Dónde está la injuria de parte de J. Maelo, que lo único que ha dicho es la verdad? Aquí nosotros vamos a estar vigilantes también, como dicen estos con esa terminología caviar, vamos a estar vigilantes, ¿no?, sobre este juicio que se está llevando contra J. Maelo. Bueno, ya no da para más, nos están pidiendo aquí el corte, así que ha sido para nosotros un grato placer estar con ustedes el día de hoy. Será a Dios mediante, Lucho, hasta la próxima semana, el próximo sábado a las 8 de la noche en Crimen Imperfecto por CTV Perú, en los 20.4 de la señal abierta. Muchas gracias, Lucho. Chao, Lucho.